Hola a todas, todos y todes, ¿cómo están? Tanto tiempo sin hacer un live. Eh, Comentarles que hoy día es el primer programa que vamos a hacer junto a un gran amigo que fue candidato a constituyente en su momento, y obviamente con invitados, invitadas, invitades, que es un programa que decidimos hacer porque nos dieron ganas de un poco abordar el proceso que estamos comenzando a vivir ya hace un buen rato y del cual por primera vez me siento muy ignorante, y desde ahí nace esta inquietud también, como de qué manera poder informarnos sin, digo, como de la mejor forma, sin ponernos extremos ni cargarnos para un lado ni para el otro, sino que poder entender de qué se trata este proceso de la nueva constitución, del plebiscito que se viene, de aprobar o rechazar. Y la idea es que podamos de alguna forma, a través de distintos segmentos, poder reflexionar, entender, informarnos, pero sobre todo entender, ¿ah? Yo me siento un poco como que estuviéramos en el colegio y hay un libro que leer, si claramente vemos algunos que no lo hemos leído, yo no lo he leído partes, pero no lo he leído completo el borrador, entonces consideramos que es una buena forma de poder ir reflexionando entre todas y todos para poder entender, porque hay mucho tecnicismo, hay mucha cosa que de repente uno simplemente le da lata o simplemente no entendemos qué diablos significan ciertas cosas, y por ahí va la idea de este programita que inventamos con un grupo de amigas. Les voy a compartir inmediatamente como los segmentos. Estoy esperando que se conecte Pablo, con quien vamos a hacer este live en conjunto. Ahí está. Ahí. La idea es que ustedes también participen porque hay mucha gente que no entiende, y yo me incluyo, que no entendemos muchas cosas, entonces la idea es que podamos preguntar del lado que sea. Esto no tiene ninguna tendencia ni ninguna idea de convencer a nadie de nada, sino que solamente de poder entender, informarnos y preguntar cosas. Por eso hay un segmento también dentro de este programa que se llama La Pregunta Hueona, que yo creo que yo he hecho muchas preguntas hueonas en relación al proceso constituyente, qué significa esto, qué significa esto otro, y a veces no nos atrevemos a hacer esa pregunta hueona por miedo justamente a que nos puedan tildar de huevonas, de huevones, de tontos, de tontas. Y yo creo que es un buen momento para preguntarnos, como para poder informarnos sin miedo, sin transformarnos en porro del curso que no se atreve a preguntar. Y un poco la idea también de ese segmento que se llama La Pregunta Buena, donde ustedes pueden preguntar lo que quieran, donde va a haber un espacio para no entender cualquier tipo de pregunta como si fuera algo estúpido o malo, sino entender que es difícil entender muchas cosas que tienen que ver con el proceso actual. Hay mucha información circulando, hay mucha información verdadera, mentirosa, confusa, sobre todo confusa, y hay mucha información, entiendo también con los tecnicismos de la nueva constitución que son que dependen mucho de una interpretación. Entonces ahí ya como que nos perdemos más todas y todos. Y la idea justamente es que podamos dialogar con estos dos invitados que van a tener hoy día. Uno es Pablo Donoso, que es abogado ambientalista, y con Francisco Camaño, que es constituyente. Él está desde dentro de toda esta cosa. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Samu, bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis? Bien, también, aquí estamos, explicándole a la gente de este primer episodio de live titulado El Nuevo Borrador, donde además vamos a ir marcando el tiempo, porque la idea es que sea lo más dinámico posible para que no nos peguemos, sobre todo en la parte más latera que puede ser la intelectual y es la que más cuesta, Sí, o sino que sea, la también podamos latera hacer, o la entretenida también. sí, es Depende. verdad, podemos hacer que lo latero y lo intelectual y esa parte como más académica, más intelectual de lo que significa la nueva constitución o entender una constitución sea lo más interactiva y divertida posible. Sí, pues, bueno, saludar a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. La idea de hacer este live con Samuel González e invitar a otras personas precisamente es porque se viene un periodo político importante en nuestro país. Bueno, lo estamos viviendo hace tiempo, pero ahora vamos a tener que informarnos sobre el contenido del texto de la nueva Constitución y votar si lo aprobamos o lo rechazamos el 4 de septiembre. Entonces, bueno, tiene muchos conceptos que de repente son medios enredados. Existe, como tú decías, Samu, mucha información falsa o interpretaciones de esta norma Tipo, que no tienen que ver con la realidad, mucho mito. Entonces, la idea de esta conversa, de este live, es precisamente ir aclarando con un lenguaje claro, simple y de forma participativa ya las dudas que tenemos para que vayamos a votar informados e informadas. La idea es ir tocando distintos temas de la Constitución. ¿Ya? La Constitución tiene distintos capítulos, capítulos que tienen que ver con medio ambiente, con sistema político,
ya con este Estado regional, con las autonomías territoriales, entre muchas otras cosas. Entonces, para no hablar así como dispersamente de los temas de la Constitución, vamos a ir tratando distintos temas. Y hoy día, para partir, un tema que es súper importante para nosotros y nosotras, que es el medio ambiente, ¿ya? Así que, eh, Que además está muy atingente, ¿eh? Porque recién sí, ocurrió algo histórico en temas medioambientales y de grandes empresas que además generó mucha división. Yo he escuchado comentarios de distintos lados y que de alguna forma son todos medio comprensibles, ¿eh? Yo no quiero juzgar ni emitir juicios sobre nadie, pero generó mucha división, mucha polarización y también está bueno reflexionar en torno a eso también, cómo eso también va a estar quizás normado, regulado o cuál es la intención que tiene el nuevo borrador, la nueva constitución respecto a esto mismo. así es. Eh, Y bueno, Le comentaba a la gente también que ajá, íbamos a tener un invitado que es un constituyente, es sí. una persona que participó de esta escritura, por ende le podemos preguntar sin censura, sin vergüenza, lo que quieran y vamos a estar tratando ahí también de interactuar con esas preguntas. Va a haber un segmento también que se llama Versus, que se trata de qué, Sí. Pablo, cuéntalo tú. Bueno, eso es súper importante. Estos segmentos de esta conversación, la idea es que sean participativos. Cuando tú habláis de la pregunta hueona, no es que existan preguntas hueonas ni personas hueonas que pregunten, eso bajo ningún modo, sino que se trata de esa pregunta media tímida o que está como en el Vox Populi, pero que no está bien resuelta. Así que ustedes pueden mandar sus preguntas sin timidez alguna y la idea es que el constituyente, la constituyente o nosotros podamos conversarla. Y el versus tiene que ver con hacer esta comparación entre la constitución que está vigente actualmente, que es la constitución del 80, recordemos que es una constitución que se escribió por un grupito chico de personas elegidas a dedo en una dictadura que tiene un fuerte fundamento neoliberal, capitalista, etcétera, versus esta nueva constitución que se escribe en democracia, con un proceso democrático, con un plebiscito de apruebo o rechazo de entrada, digamos, ya, donde decidimos si queríamos que se escribiera una nueva constitución, luego una elección de las y los constituyentes de forma paritaria y después un plebiscito de salida, o sea, un proceso completamente democrático versus esta constitución antigua. Entonces, versus, nosotros tenemos un versus en relación al medio ambiente, pero todos los versus que ustedes quieran escribir ahí son sumamente bienvenidos. Y del lado que sea, ¿no? Además que hay gente Sí, también circulando que quizás quiere rechazar, que no está de sí, acuerdo con lo que está pasando ahora, y también son bienvenidas y también son bienvenidos. Yo creo que esta vez, a diferencia de otros procesos, yo en particular creo que está súper bueno escuchar, tratar de informarnos, independiente de la posición o qué nos pasa cada uno con esa información, pero sí informarnos, y si yo decido ir por un lado o por el otro, que sea consciente sin pelearnos, sin odiarnos, aquí no hay nada personal, la idea es que podamos totalmente. simplemente reflexionar. Y yo por mi parte me siento como de alguna forma representando a una mayoría no tan pequeña, sino que una gran mayoría que quizás somos los que todavía no nos leemos la Constitución o que no hemos leído ciertas cosas y no entendemos, o que de repente aparece un video y uno entiende una cosa pero resulta que se trata de otra. Y para eso también está este espacio como más intelectual donde vamos a estar con Pablo, quien nos acompaña, que es abogado, que es ambientalista, y con un constituyente en vivo y en directo. Se va a conectar en breves minutos para que también le podamos hacer preguntas a él ya más directamente en relación a lo que significa este borrador. Y también tenemos otro segmento que es ciudadanía participativa. Le pusimos ese nombre porque básicamente es que si quieren ustedes mismos, nos dicen, quien esté conectado al momento, oye, me quiero conectar 5 o 10 minutos y decir tal cosa, que no me parece esto, que sí me parece esto otro, o tengo una pregunta, tengo una duda. La idea es darle un espacio a ustedes para que se expresen libremente, hagan preguntas a quienes están como de invitados o moderadores, en este caso nuestros dos abogados invitados, o simplemente algún descaro, alguna rabia que tengan en relación al proceso. Va a ser un espacio bien, bien libre. Ah, no Sí, va a pues, haber pelea, dice la gente por ahí. bueno, puede No, que no va haya a haber pelea. pelea. Y si se arma una pelea, va a ser una pelea sana. Es súper importante en este proceso la participación ciudadana, que todos opinemos, que participemos y que esta participación sea informada para que sea buena. ¿Te parece, Samu, si invitamos a Francisco Camaño? Francisco Camaño Va. es el constituyente invitado el día de hoy. Eh, Francisco Camaño es ambientalista, es un dirigente ambiental, activista y integró la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes
y Patrimonios. Así que, si, si bien Mira, no estuvo en la Comisión de Medio Ambiente, sino en esta comisión, ambas tienen mucho que ver la una con la otra, así que vamos a disfrutar esta conversa. Hola Francisco, ¿cómo estáis? Hola, un gusto, ¿cómo están? Buenas noches a todas y todos que nos están viendo también. Muy, qué muy honor tener bien. un constituyente en vivo y en directo. Ah, Queremos entender de qué se trata toda esta cuestión. Y claro, bueno, como le explicamos a la gente, Francisco, bueno, tú debes saber, hay muchas dudas, mucha información incorrecta o incluso interpretaciones que son erradas en la historia de establecimiento de la nueva constitución, y hoy día la idea es hablar de medio ambiente, ¿ya? Sabemos que la constitución tiene distintos capítulos o temas, ¿ya? Y nosotros vamos a ir tratando en este ciclo distintos temas, y hoy día nos vamos a dedicar al medio ambiente. Así que, bienvenido. Hola, bueno, presentarme, mi nombre es Francisco Camaño, soy del distrito 14, vivo en la comuna del Monte, no sé si algunos conocen por estos lados. Bueno, mencionar, como dijo acá Pablo, yo participé en la Comisión de Cultura, Arte y Patrimonios, pero eso no significa que uno no haya participado en la creación o en el debate de otras iniciativas, por ejemplo, derechos fundamentales, medio ambiente, principios, etcétera. Entonces, de alguna manera, este proceso, sabemos que éramos muchas personas, era casi imposible, por ejemplo, ponerse entre 155, entonces se decide trabajar por comisiones, y bueno, ahí yo me imagino que algunos siguieron el proceso, otras personas esperaron el borrador, y bueno, comisiones como temas de sistema político, medio ambiente, derechos fundamentales, justicia, cultura, principios y también lo que viene siendo sistemas de justicia. Entonces, de alguna manera este trabajo ya finalizó, o sea, el debate, las votaciones, ya, como se dice, terminó el debate político, sino que ahora quedan ya las últimas votaciones, porque todos vimos un borrador que andaba circulando, dijeron que era la constitución más larga del mundo, eso es totalmente falso porque era un borrador, y según lo que se comenta, el último borrador que se va a presentar luego de las votaciones que van a ser entre esta semana, empiezan entre el jueves, el viernes y el sábado, y también luego terminan la próxima semana, vendrían a dar, como te digo, un texto mucho más armonioso, con forma, con índice, con un preámbulo, y además de eso con las normas transitorias que de alguna manera van a permitir la implementación de la Constitución. Entonces, eso como a modo de resumen, estamos en la quemada, como dicen, en la recta final, el 4 de julio eh, finaliza, se disuelve la Convención Constitucional y quedamos con este borrador para que los pueblos de Chile lo puedan leer y ahí sacar sus conclusiones. Yo creo que eso es como un resumen de lo que ha sucedido. Oye, Francisco, Bien Oye, breve. ¿puedo hacer una pregunta respecto a eso? ¿Hay mucha diferencia entre el borrador actual, que es el que está circulando y el que la mayoría estamos empezando a tratar de leer o entender, versus el que viene? ¿Hay como cambios radicales que tú digas como en verdad hay que, no sé, pienso en alguien que se leyó este borrador y sale otro, ¿es importante que se lo lea? Lo que ocurre que el orden que tiene el actual borrador es por comisión, por orden de informe y por orden de artículo que se fue aprobando. Ya, Entonces el capítulo empieza con sistema político, el informe número 1 y los artículos que se fueron aprobando según a medida que fueron presentados en el Pleno. Por eso de repente dice artículo 1, número 1. Después dice, no sé, artículo 2 y después dice, no sé, artículos como número 5, porque el artículo 2, 3 y 4 probablemente fueron rechazados en el Pleno. Entonces no hay como un orden. ya entiendo. Eh, entonces, como digo, esto es un orden de votación, principalmente por comisión. Y a diferencia de ahora, que va a ser por capítulos, donde va a haber un capítulo de buen gobierno, de sistema político, de sistema de justicia, un capítulo de derechos fundamentales. Entonces esto como que va, distribuye de manera ordenada y mucho más armoniosa y comprensible para quienes puedan leer este borrador final, como dije, que va a salir el 4 de julio, y que es la versión final. Muchos dicen, no, que le cambiaron el fondo. No, ahí no se va a cambiar el fondo de los artículos, solamente se da una reestructuración y orden a este borrador que viene circulando hace unas semanas, y luego este 4 de julio la propuesta final.
Entonces el 4 de julio, y ahí se puede descargar directo de la página, ¿no? Así es, disponible, Eso, de bueno. dominio Perfecto. público. Oye, tremenda pega. Chileconvención.cl para que la gente lo pueda revisar. Sí. Así es. Oye, Francisco, yendo como a las preguntas, así va. La, la, la nueva constitución, o el proyecto al menos, tengo entendido que es la primera en el mundo en hablar sobre derecho a los conocimientos. ¿Ya? Incorpora no solo el conocimiento científico, sino que también los conocimientos tradicionales, entre otras cosas. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el efecto práctico que tú ves, sobre todo cuando hablamos como de protección del medio ambiente? Sabemos que muchas de las decisiones ambientales tienen que ver con el conocimiento científico, con los conocimientos tradicionales. ¿Cuál es el efecto que tú ves de establecer como un derecho humano, un derecho fundamental, el derecho a los conocimientos para la protección al medio ambiente? ¿Cuál es el nexo, digamos, en lo práctico que vamos a tener nosotros como ciudadanía el día de mañana? Sí, yo creo que ahí tú empezaste haciendo esta diferenciación, que al hablar de conocimientos no tan solo se involucra la ciencia, porque muchos lo miran de esta manera, ¿no? Que se va a consagrar el derecho a la ciencia, a la producción científica, pero la producción de conocimientos va mucho más allá, el tema de las humanidades, la investigación, las artes, la cultura, los patrimonios. Bueno, y si nos vamos a detallar los conocimientos, nos podríamos hacer una lista grande de sistemas de conocimiento. Entonces, de alguna manera, nosotros utilizamos esta palabra lo más general posible, tratar de no especificar, porque una constitución no se puede ir dando lo específico. Y esto significa que las personas pueden participar en los procesos de creación científica, postulación de fondos. Sabemos que hoy día, por ejemplo, el caso más simple son los fondos, ¿sí? Fondar. Entonces, de alguna manera, más que el Estado haga esto concursable, debería ser un derecho a que las personas puedan acceder a la creación de conocimiento, el Estado fomentar estos, por ejemplo, postulación de proyectos, como dije, fondos, el rol de la universidad es también muy importante la producción de estos conocimientos, y que además de este tiene que ser divulgado, accesible, tiene que estar de alguna manera en formatos digitales, y que las personas puedan tanto participar en su creación, divulgación, y también gozar de sus beneficios, que eso es como muy resumido, tratando de explicarlo muy simple, una propuesta que realizamos en conjunto con la Cristina Dorador, que también fue parte de esta comisión, y es un tema muy innovador, sería, como mencionó acá Pablo, una de las primeras constituciones que establecería el tema de la producción de conocimientos, saberes tradicionales, ancestrales, y bueno, populares, entre otros. Entonces uno acá consagra que las personas tienen derecho a la producción de conocimientos, beneficios, divulgación, y eso principalmente haría como una innovación en lo que viene siendo la producción de saberes y etcétera. Entonces no quiero especificar, irme a lo específico, sino voy Claro, da para a más. salirme del contexto. Y respecto a eso que tú mencionabas, que es como una de las primeras constituciones que lo propone, el derecho al conocimiento, que además suena muy bonito, ¿existen otras? ¿Ya existe algún país que tenga una constitución que garantice el derecho al conocimiento? Eh, Algunas lo detallan, o sea, la producción científica, la producción artística, cultural, literaria, patrimonial, y acá se hace de manera muy general para no tratar de especificarlo. Eso es como una diferencia. Todas las constituciones tienen el deber, por ejemplo, de promover la ciencia, gozar de sus beneficios, pero acá nosotros nos fuimos más allá de la ciencia y establece como dice, un abanico de diferentes conocimientos dentro de un sistema de conocimiento. Eso es como una diferenciación, como dijo Pablo, o sea, sería como una novedad, y eso sería para mí sería muy contento como digo, que fuera parte de una nueva constitución. Oye, Francisco, hablando de esto del derecho a la creación de conocimiento, a la innovación, investigación, etcétera, tenemos en Chile esto de que nuestro modelo de desarrollo está muy pegado a lo extractivista, no hay mucha innovación, lo que genera impactos ambientales negativos, lineales, ¿ya? Quiero hablar un poquito de esto, cómo se plantea hacia el futuro el modelo de desarrollo de Chile. En base a esto, el tema de la innovación es súper importante. Tenemos acá, por ejemplo, el otro día cuando se cerró la fundición Ventanas de Codelco, existía
esta discusión que por qué no se implementó tecnología para evitar la emisión de contaminantes en vez de cerrarla, por ejemplo, ¿ya? Esto es un ejemplo, y sumado a que la nueva constitución establece el principio de responsabilidad ambiental, establece este Estado social, democrático, regional y ecológico, este derecho a los conocimientos y los derechos de la naturaleza, entre otras cosas. ¿Cómo ves tú que se marca una hoja de ruta hacia un nuevo modelo de desarrollo? ¿Esto es así o no? ¿Qué tanto tiene que ver con las voluntades políticas, por ejemplo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a diferencia de lo que se establece en la actualidad, es que ahora queda como muy mandatado a lo que es la política de turno, al gobierno, a quien de alguna manera esté en la cabeza del Estado, como se dice. Y a diferencia de lo que dice la actual constitución, en la nueva, como se dice, se propone que tiene que ser un deber del Estado, más que de una política de turno, donde se da la protección medioambiental, de la naturaleza, de los ecosistemas. Y como comentabas, también se propusieron normas en lo que viene siendo modernización del Estado. Se presentó esta iniciativa en forma de Estado, donde el Estado en sí tiene que modernizarse, utilizar los mejores avances de la ciencia, tecnología, conocimiento, además de participar con la comunidad para poder participar del desarrollo de esta modernización del Estado y el mejoramiento de los servicios públicos. Y eso abre, como te digo, un proceso democrático, pero también de avanzar a lo moderno, tanto en las empresas públicas, porque ahora habla del Estado, no habla eh, de tan solo de las empresas, sino que habla también de los servicios públicos, de un hospital, y que la comunidad pueda participar, opinar. No sé, yo me pongo el caso de un ingeniero en informático que utiliza la plataforma CERVEL o del registro civil y que no le parece, por ejemplo, este funcionamiento, es lento, ciertas cosas. Entonces esto daría como la pauta que la gente pudiera enviar sus opiniones o, en resumen, hacer el libro de sugerencias, reclamo totalmente vinculante al actuar público. Esos son temas, por ejemplo, que se plantearon en la Comisión 7. Y además, como dices, el tema de mejoramiento, por ejemplo, de lo que viene siendo el procesamiento de la industria pública, estatal. eh, no sé si eso es un tema tan de constitución. Como dije, ahora se le da el mandato al Estado, de modernización del Estado, pero siempre va a depender, yo creo, del gobierno. Pasó vimos casos de responsabilidad ambiental en el anterior gobierno y así ha pasado durante muchos años y este gobierno se puso, como dice, la idea de parar, como dice, la contaminación en estas zonas de sacrificio que tienen una saturación eh, contaminante que afecta el medio ambiente, la naturaleza y también la salud de las personas que habitan en estos sectores. Yo creo que eso hubiese sido para mí una opinión haber modernizado hace mucho tiempo atrás. Esta empresa probablemente hubiese reducido la contaminación, pero ya fue muy tarde y no lo hicieron. Eso es como mi resumen de mi opinión al respecto de qué pasó con Ventanas. Pero muy contento por la gente que va a estar con menos saturación y contaminación en esta Sí, zona. claramente. Hay una pregunta de Luz Marina Huerta. ¿La podrías leer, porfa, Samu? Está más arriba. Yo Voy, no... voy, voy. Porfa. Vamos, vamos. Pero, Sí, sí la vi, creo que sí, la recuerdo y tenía que ver con que si gana el apruebo o el rechazo, ¿qué pasa? Creo que la pregunta es específicamente como si gana el apruebo y entendemos que se aplica un nuevo modelo, una nueva constitución. ¿Cuándo empieza a funcionar esa nueva constitución? ¿Inmediatamente, al mes siguiente? ¿Cómo se aplica en el fondo? Yo creo que es una duda que tiene mucha gente. Inclusive hasta a mí me genera, como dicen, cierta incertidumbre, porque gran parte de los temas que se abordan en la Constitución se aprueba, como dicen. Hay ciertas normas transitorias, las que mencioné hace atrás, que implementan a cierto plazo, dan ciertos mandatos a el poder establecido, por ejemplo, el Parlamento, para poder crear una ley. Por ejemplo, el sistema de seguridad social, en el plazo de un año, el sistema parlamentario, la Cámara de las y los Diputados tiene que presentar un proyecto de ley para la vivienda digna, para
la salud, etcétera. Entonces, hay ciertos mandatos en las normas transitorias que estipulan plazos para que el Parlamento genere proyectos de leyes en un plazo definido, acotado. Y ahí, como dijo, pueden leer esas normas transitorias, las cuales ya fueron aprobadas y son parte como de borrador versión 2.0. Y otros temas que hablan de la ley. O sea, dice, gran parte de los temas en realidad que se abordan en la Constitución le da una bajada a la ley. Y eso es un proceso, como se dice, constitucional. Ahora estamos en un proceso constituyente, luego viene el proceso constitucional, donde se le tiene que dar aplicación o la bajada a la ley, y esta facultad no la tiene como dice la Convención Constitucional, porque nosotros nos disolvemos el 4 de julio, después viene un proceso constitucional que va ligado a la creación de leyes que tiene que hacer el Parlamento, y eso va a depender principalmente de la voluntad política que exista en esta Cámara de Diputados, de Diputadas, y también lo que se está creando esta segunda Cámara, que no es un Senado, hay que dejarlo muy claro, es la Cámara de las Regiones, y que en conjunto a la Cámara de Diputados y Diputadas y también la Cámara de las Regiones tienen que trabajar para crear proyectos de ley, y también se da la posibilidad que la gente pueda presentar iniciativas populares de ley. Yo creo que eso también es una novedad y un mecanismo que no se establece en la actual Constitución. Eso, Y sobre ese punto que yo creo que genera que a mí me genera harto ruido, lo he escuchado mucho que la gente lo comenta, porque dicen como, pero va a pasar que cualquiera se le va a ocurrir decir, oye, queremos que se haga esta ley o que se hable de esto o que se considere esto otro. Entonces, como que a mucha gente le suena de repente que es como muy así, como que a cualquiera va y se le ocurre. ¿Es así realmente? Como para detenernos brevemente en esa parte que creo que genera harta duda. Mira, hay una gran diferencia ahí, porque no es que alguien llegue, presente un proyecto de ley y lo suba a una plataforma y eso ya es parte del debate parlamentario, sino que se requiere un mínimo de firmas o de patrocinios. No sé si más de alguna acá se lo están viendo en vivo, alguien patrocinó de Independiente cuando fue la campaña de formar lista independiente para el proceso constituyente, algo que nunca se había visto en Chile. Por lo otro, cuando firmamos estas iniciativas populares de norma constitucional, para mí eso es como un ensayo de cómo se va a desarrollar este proceso de iniciativa popular de ley. O sea, se requiere un padrón mucho más alto de firmas, se da un plazo de 6 meses para que una persona interesada en crear esta iniciativa popular, puede ser una organización, un movimiento, etcétera, puedan subir la iniciativa y tener un plazo de 6 meses para conseguir un porcentaje del padrón electoral. Y eso no es poco, o sea, igual se requieren muchas firmas, pero no significa que tampoco sea imposible. claro, y es Se entiende. importante tener claro ahí que es una iniciativa de agenda de cierta forma, porque está esta iniciativa popular de ley, tiene que tener una cierta cantidad de firmas en relación a un porcentaje del último padrón electoral, es decir, la última cantidad de gente que votó, y la obligación para la Cámara de Diputadas y Diputados es ponerla en agenda. Tampoco tienen la obligación de aprobarse. Tengo entendido que es así. O sea, en el fondo la obligación es que llegue al Congreso, que se discuta en la Cámara y ahí se aprueba o se rechaza. Y respecto de lo que decía Francisco de la implementación de la Constitución, es súper importante porque existe también esta idea de que los cambios que trae la Constitución sobre derechos sociales, por ejemplo, o sobre la regionalización, esta creación de autonomías territoriales, comunales, regionales, indígenas, etcétera, esto es un proceso que va a ser bastante largo, son años, porque una vez lista la Constitución, viene todo el proceso de crear las leyes ya que lleven a efecto esto, y además los reglamentos de las leyes. Entonces, Eso es importante, porque yo creo que me incluyo, somos muchas las personas que de repente pensábamos, y a medida que nos hemos ido informando, pero todavía hay gente que todavía lo cree o lo siente un poco así, que es como que lo que está escrito en este borrador o en el borrador, el último borrador que aparecerá ahora
Julio, es como que fueran cosas que se van a hacer y así son. Y resulta que no, pues, son como, es como que fueran sugerencias, por así decirlo, y obviamente viene todo un proceso de poder generar una ley, de poder, no es que lo que está ahí va a ser así se va, y que fuera como algo más dictatorial o súper absoluto, en ningún caso. Claro, es un mandato de cierta forma al legislador, una hoja de ruta, y me imagino, Francisco, que igual tiene que ver con el presupuesto de la nación. O sea, como que se tiene que ir destinando lucas para esta cosa, para la otra, en el transcurso del tiempo. Sí, mira, ahí hay que aclarar un tema, Pablo lo dijo, esto va a ser un proceso en el caso que se apruebe, van a haber cosas que se van a aplicar en actos, o sea, cosas que se van a aplicar a muy corto plazo, pero imagínate que pasamos de del actual sistema de salud a uno nuevo de un día para otro. Sería un caos, o sea, la implementación, el proceso de planificación, de reestructuración, de formulación de leyes de un día para otro. O sea, eso es ilógico. Cuando la derecha habla que va a haber un sistema de justicia indígena, que va a generar ciertas personas privilegiadas, o sea, el sistema de justicia indígena de partida está este sistema nacional de justicia que está por sobre cualquier sistema de justicia. Y eso que dicen, no, que un mapuche, un indígena va a cometer un delito y va a quedar como en libertad porque su sistema de justicia indígena lo va a decir, o sea, es una estupidez enorme. Una persona que tenga un poco de lógica con lo que acaba de decir Pablo, no puede suceder porque no existe un sistema de justicia indígena. No hay una ley que cree un sistema de justicia indígena, entonces es estúpido. Así, muy sincera, me causa mucha risa cuando la gente dice aquello, porque dice que la creación de este sistema, etcétera, queda la ley. Y como hizo Pablo, tampoco va en una norma transitoria, que probablemente van a demorar años, muchos años para que esto se genere. No es que de un día para otro se implementa el sistema de justicia indígena, ni siquiera existe en la actualidad. Imagínate crearlo de un día para otro. O sea, cerrar la constitución y ¡pum! Hay un edificio con 1000 jueces, ¿cachai? Estableciendo un sistema Es de un justicia poco lo que indígena. la gente, que mucha gente ¿No? siente, o piensa de acuerdo como a la información que hay circulando, o esto mismo que tú decías, como que apareció, hubieron muchos memes, muchas fake news circulando que era como, oye, va a haber un sistema de salud que va a ser ahora así, o esta es la propuesta, y la gente tiene la sensación que va a ser como que es de un día para otro, como dices tú, y resulta que no es así, po. No, porque por lógica sería imposible, y crearía un caos. Entonces, como aclararlo también está bueno, que hay muchas cosas que se mencionan en la nueva constitución que no es que se puedan aplicar ni que se vayan a aplicar de un día ni de un mes para otro, ni siquiera de un año para otro. Son cosas Sí. que se tienen que ir viendo también como con mucho cuidado y que requieren un tiempo largo justamente para que se produzca esa transición que se propone. Y ahí también es súper importante. Y la gente tiene que estar atenta. La gente tiene que estar atenta a al proceso constitucional, como dije, de la creación de leyes, de los reglamentos, hacerle seguimiento a lo que sigue después del proceso constitucional, porque esto, como dijo acá Pablo, es paulatino y tiene que ser con apoyo ciudadano o presión ciudadana también. Sí, justo sobre eso iba a decir, o sea, están las herramientas de participación ciudadana, es súper importante que nosotros como ciudadanía participemos en lo que se vaya implementando después, elegir correctamente a las y los diputados, los miembros de la Cámara de las Regiones, entre otras cosas. Bueno, les recuerdo a quienes se conectaron hace poquito que estamos conversando sobre temas constitucionales en el nuevo borrador. Estamos con el convencional constituyente Francisco Camaño y con su gato o gata. Gato. Quienes quieran hacer preguntas, ya sin timidez, ahí las dejan y las vamos leyendo. Te quiero hacer una pregunta, Francisco, sobre un tema que nos importa mucho a quienes nos gusta estar en contacto con la naturaleza o las personas que hacen montañismo, entre otras cosas, que, por ejemplo, en Chile que tenemos montaña de norte a sur, hay mucho problema con el acceso a las montañas de quienes practican escalada, alta montaña, etcétera. Y esta constitución establece un derecho humano que existe en Europa, por ejemplo, muchos países lo tienen, el derecho de libre acceso a los espacios naturales, y acá en Chile quedó constituido como el derecho de acceso responsable a la naturaleza, lo que me parece súper, súper interesante, y habla del acceso a las montañas, a las riberas de ríos, lagos, mar, lagunas y humedales. ¿Cómo ves tú esto en relación
a los efectos que va a tener, que podría tener, por ejemplo, en el turismo, en nuestra calidad de vida, en el conocimiento de la naturaleza y también con la educación ambiental. ¿Cuáles son los efectos prácticos que tú ves en esta norma? Bueno, esto, como dices tú, esta palabra que le gusta decir a los abogados, el derecho comparado, como dices tú, en otros países ya se establece el acceso a la montaña, por ejemplo, en los Países Bajos, en Europa, algunas constituciones lo establecen. En Chile hay legislación de este tema de acceso a los bienes nacionales de uso público, así se dice. Lagos, lagunas, vimos casos ejemplares con mano en el pecho ahí diciendo salgan de mi lago, Sí. u otros que están echando a personas en una playa o en la ribera, como se dice, perdón, la ribera, en la playa, perdón, en el roquerío, como pasó hace una semana atrás. Y esto de alguna manera permitiría a la gente acceder más que acceder a todos lados, yo no lo veo tan así, o sea, esperemos que la gente como dice acá, lo haga de manera responsable, eh, acompañado de educación ambiental y también de una infraestructura para la gente pueda delimitar su acceso, o sea, con senderos, rutas, etcétera. Yo lo veo de esa manera. Pero más que eso, es que esto establece una herramienta constitucional, como dices tú, para solicitar el acceso a ciertos espacios de la naturaleza. Yo pongo un caso muy simple, lo llevo a mi distrito, en el sector de la Naranja, como le dicen acá, cerca de Milipilla y el límite entre el monte, el límite entre la provincia de Talagante y Milipilla, hubo en algún momento un camino de servidumbre, como dicen, o un acceso público al río. Luego este fondo, porque este acceso está en un fondo, cambió de dueño y el tipo cerró el acceso. O sea, puso un portón y cerró un camino que no sabemos cuántos años tiene, o sea, probablemente hasta los mismos pueblos originarios que habitaron acá en este sector de nuestro distrito, lo utilizaban de manera milenaria o centenaria, etcétera. Y de un día para otro se cerró el acceso. Y como este era un acceso que estaba reconocido por la municipalidad, pero de alguna manera pasaba por un terreno público, privado, perdón, y después llegaba al bien público, que es el río, la persona lo cerró y bueno, la comunidad con la cual hemos trabajado, algunos llevan esperando, no sé, 10 años por un acceso al río, en el caso que pongo acá en mi comuna, y otros casos también, no sé, por acceso a la montaña, que te cobran, que no te dejan subir al cerro, y han pasado casos así de espacios que han sido utilizados, no sé, de hace mucho tiempo, décadas, cientos de años, y que se privan de un día para otro el acceso, y esto yo lo veo como de esta manera, de que la gente donde haya podido acceder a la naturaleza, como dice, de manera constitucionaria, como dice la Junta, pudieran acceder a esta. Yo lo veo, por lo menos, eso fue como el espíritu de la norma que nosotros presentamos. Mira, para que veáis que fue transversal el trabajo de la convención. Lo presenté con un socialista, Claudio Gómez, de la región de Aconcagua, que también hace montañismo, entonces nosotros pensamos en esto, o sea, él ponía el caso de las mineras, que no dejan acceder a la ruta, que sabían rutas tradicionales de arrieros o de montañistas que habían utilizado hace muchos años, de un día para otro las cerraron. Eso es como el espíritu de la norma. Buena, gran norma, súper importante. Tengo una pregunta respecto a eso, como, porque claro, me acordaba como este clásico personaje de salgan de mi orilla, salgan de mi playa. Se entiende, y yo escuché mucho que eso no es legal, o sea, es algo que hoy en día, como que ese derecho de alguna forma existe, pero no está como que nadie lo regula, como que nadie se hace cargo. Entonces, como que esta norma vendría a apuntar un poco a eso, entiendo, como a poder que haya una supervisión o una regularización mucho más directa y real, porque hoy en día, claro, todos dicen, oye, si todas las orillas son libres, y en verdad uno puede ir a hacerlo, y si alguien te echa legalmente, la otra persona que te echa está mal. Pero eso como que no está para nada, como que nadie lo regula, ¿cachai? Es como que te dijeran, oye, no se puede robar, pero todos roban. Una cosa así. Nadie se hace cargo Sí, de que no suceda. sí, yo creo que Pablo aquí, está como repitiendo lo que dijo anteriormente, dice, la ley regulará el ejercicio de este derecho, las obligaciones de los propietarios aledaños y el régimen de responsabilidad aplicables, entre otros. O sea, la responsabilidad de los usuarios, del dueño, de los que vivan cerca del espacio, para crear una ley para
aplicar el ejercicio de este derecho. O sea, la Constitución no lo va a resolver, porque ahí dice que Claro. tiene que regularse bajo ley. Entonces, no es como que, ¡pum!, se libera todo. No es así. Claro, y lo que hace igual la Constitución, bueno, habla del el acceso responsable, eso es súper importante porque tenemos, por ejemplo, en la quinta región, eh, las cantidades de basura que quedan en las playas, en las quebradas, en el cajón del Maipo, por ejemplo, también las quebradas están llenas de basura, entonces el tema de la responsabilidad y esto enchufado con el tema de la educación ambiental es súper importante, y la legislación actual de lo que habla es del libre acceso a las playas, ¿ya? Esta norma es mucho más amplia porque habla, por ejemplo, del libre acceso a las montañas, del libre acceso a los humedales. O sea, también habla como de otros espacios naturales a los cuales se tiene que tener libre acceso y que hoy día no hay ninguna legislación que lo regule. O sea, la propiedad privada, digamos, prima sobre todo. Oye, te voy a hacer la última pregunta, Francisco, antes de pasar a a la pregunta A la ciudadana. siguiente sección. Sí, Pilla el tiempo. sí, que hay un tema que si hablamos de medio ambiente no podemos dejar de lado, que es el tema del agua. Eh, Sabemos que la constitución anterior establece un régimen de privatización del agua, ya que si bien lo establece como un bien nacional de uso público, se puede tener derechos privados, digamos, sobre su aprovechamiento, y esto ha provocado un tremendo problema en Chile de acumulación de agua, saqueo, eh, una gran cantidad de la población sin acceso al agua, sin acceso a agua de calidad, etcétera. Y esta nueva constitución viene a cambiar eso. Tenemos que, de cierta forma, pensar que la constitución del 80 se escribió bajo un pensamiento de que los recursos eran inagotables, que la naturaleza estaba al servicio de las personas. Esta nueva constitución establece esta relación de interdependencia entre la naturaleza y el ser humano, y esta nueva constitución, algo súper importante, se escribe en un contexto de cambio climático, en un contexto de crisis climática, de crisis hídrica, y por lo tanto se hace cargo de este problema que en Chile es súper, súper grande, y se establece un nuevo estatuto constitucional de las aguas, ¿ya? Esto, entre otras cosas, se establecen como bienes al agua, como bienes comunes, ya en todo su estado, a los glaciares, a los humedales. Se establece al agua como un derecho humano, se declara como un bien inapropiable, y se establece constitucionalmente su uso racional, su correcta gobernanza, su gestión comunitaria, algo que es súper, súper importante. Me gustaría, porfa, Francisco, que nos hable un poco más de esto y cómo va a transformar el actual estatuto de aguas que existe en Chile, uno de los países más complicados con el tema de la sequía, de la crisis hídrica. Sí, mencionar que acá se hace un cambio total bajo la lógica que tenemos sobre el tema del agua. Como dijo Pablo acá, la actual constitución se menciona el tema del agua solamente para hablar de su propiedad, hablar de los derechos de aprovechamiento de agua, y que estos dieron paso a un código de aguas, el cual se ha luchado arduamente en el Parlamento, movimientos sociales, para algunos cambiar algunos artículos de este código y otros para derogar el código de agua. Acá se ha hecho en Chile un mercado de las aguas, se ha especulado con su valor. Hay gente que es dueña de ríos completos, de muchos litros por segundo, que ni siquiera usa. Gente que utiliza esta agua para regar sus paltos, sus cítricos, y bueno, hay mucha información de este tema, el agua dulce, cómo se utiliza en Chile. Las forestales están primera, la agroindustria, la industria cárnica, las demás industrias, la minería. Y Pablo lo dijo, o sea, tengo amigos que son agrónomos, algunos otros mayores, otros más jóvenes, y siempre cuando estudiaban decían que Chile era una fuente inagotable de agua. Hemos visto que llevamos una sequía prolongada, más de una década, la sobreutilización de los recursos, o mejor dicho, bienes naturales de nuestro país, y yo creo que todos estamos al tanto de que anualmente Chile sale como uno de los primeros países que utiliza sus recursos, agua, suelo, forestales, etcétera, en un plazo muy breve. O sea,
no sé, dice que supuestamente Chile lo que produce en un año debería utilizarse en todo el año. Y Chile, ¿qué hace? En julio ya se gastó todo lo que produce la naturaleza o se regenera eh, en todo este año. O sea, nos gastamos los recursos en medio año Sí. y lo demás que se gasta es una sobreutilización, o sea, es como estás sobregirando tu cuenta corriente, aquí estás sobregirando la naturaleza, utilizándola y sobregirándola o sobreexplotándola, y eso Chile sale como uno de los primeros, está entre los primeros países, tengo entendido, de que sobregiran su recuperación natural. Y ahí entramos al tema del agua, o sea, cambia una lógica total de este bien en nuestro país que es casi base de la economía, o sea, uno ve la economía en Chile y se basa en la agroexportación, en la piscicultura, en la minería, vitivinícola, etcétera, que son industrias que dependen del agua. Y hemos visto que también se han generado conflictos del agua, casos como Petorca, Cabrito y otros a nivel nacional, son emblemas de aquello. Entonces, se cambia esta lógica de que el agua tiene propiedad, a que el agua es un bien que la naturaleza hizo común para todas y todos. Y eso yo creo que es un tema que Chile haya sido uno de los pocos países del mundo que tiene privatizada el agua y que ahora se reconoce como un bien comunitario, que puede ser utilizado, pero siempre bajo un título administrativo, no propiedad, y que estos permisos tienen que estar autorizados, fundamentados, etcétera. Entonces tiene que haber una regulación de la utilización del agua. Sabemos que hoy día no hay mucha información y en base a lo que se propone en la Constitución tiene que haber una especie de catastro, de requerimientos, de actualización de los usos del agua, cosa que ni siquiera existe en la actualidad, y esto de alguna manera permitiría generar una democratización en la gestión del agua y también de las decisiones respecto con la comunidad. Oye, Eso como en resumen. oye Francisco, yo quiero hacer la pregunta, huevona, adelantarme. Oye, sí, ocurrió. recordarle a la gente también si se le va Sí, ocurriendo alguna pregunta sí. que pueda aparecer, pregunta hueona. De eso se trata también este segmento que tenemos entre medio, de poder abordar esas preguntas que parecen tontas, pero que no son tontas, porque hay que informarse y hay que hacerlas. Aquí, Así que tira tu Francisco, pregunta, huevona. sí. Esto se traduciría como en expropiación de los derechos de agua que existen actualmente. ¿Cómo el tema de los privados hoy en día, los que tienen derechos de agua y grandes cantidades, por ejemplo, cómo se ve eso? ¿O cómo se resuelve? Mira, hay un tema que no se va a resolver a corto plazo. Yo creo que es como hay que volver a repetirlo, no es que se apruebe la Constitución y ¡pum! Cambia el código de agua, se deroga y pasa la creación de una ley nueva. Eso no va a suceder. Lo primero que se tiene que hacer, bueno, una vez que sabemos, esperamos el resultado de qué va a pasar este proceso constituyente, establecen normas transitorias que dan un mandato constitucional a la creación de un organismo, que es la Agencia Nacional de Agua, que va a reemplazar la Dirección General de Agua. Mencionar que en Chile hay como más de 20 organismos públicos que ven temas de agua y con esta propuesta de creación de Agencia Nacional de Agua, todas estas atribuciones pasarían a ser un organismo. Entonces, como dices tú, primero se tiene que crear esta conformación, este catastro de agua para saber quiénes son los que acumulan el agua, o sea, más que acumulan, acaparan, y que esto permitiría saber, como dije anteriormente, qué está utilizando el agua, qué no, en qué parte se está sobreutilizando la cuenca hidrográfica y de alguna manera perjudicando a la gente que requiere su abastecimiento para el derecho humano a esta o la producción de alimentos. Y es un tema, como digo yo, paulatino. Yo no hablaría de expropiación porque dije que las personas que tienen actual derecho a aprovechamiento de agua tienen que justificar su uso y luego sería esta agencia nacional, un organismo autónomo que entregaría estas utilizaciones administrativas pero siendo fundamentadas. Y este proceso, como te digo, de este cambio de lógica del derecho a aprovechamiento de agua a un título administrativo que tiene que estar fundamentado, va a ser un tema de años, o sea, no se va a resolver de un día para otro, porque eso generaría incertidumbre, y un tema muy preocupante, o sea, en mi distrito, que es principalmente rural, mucha gente me ha preguntado, y yo siempre les digo que a los pequeños agricultores,
a aquellos parceleros que, por ejemplo, tienen 1 litro por segundo, 2 litros por segundo para regar su hectárea, ellos no estarían viéndose tan afectados, porque acá hay una acumulación de agua por los grandes capitales, latifundistas, agroexportadoras, forestales, y que acá los pequeños parceleros, la agricultura campesina, no debería estar afectada y tan preocupada como te digo, los grandes empresarios que están en una campaña de rechazo Mm, completamente, o sea, financista de quienes siempre se opusieron al proceso constituyente y que su riqueza es en base a el agua, o sea, como te digo, esta economía que se lleva en Chile, que depende del agua y del suelo, eh, ellos son principalmente los que van a verse afectados porque concentran una gran cantidad de agua y que en algunos sectores privan el derecho humano al agua, al consumo, por darle uso comercial más que velar por los vecinos, como se dice, o las comunidades ya, aliadas. entonces no habría expropiación, sino que tendría que justificarse siempre el uso del agua y tiene más que ver con una buena gestión y una buena gobernanza del agua, ¿cierto? No, ya, Así es, y este organismo tiene que velar, como digo, por una distribución claro. equitativa, que va a permitir garantizar el derecho humano al agua, determinar los usos de esta, etcétera. Entonces, igual queda muy abierta la ley y cómo va a generar toda esta gobernanza, si va a haber o no un nuevo código de aguas, o si va a crear una ley al respecto del tema. Eso, como te digo, no va a ser un debate que va a terminar en la Constitución. Viene el proceso legislativo, creación de ley, etcétera, y que no se va a resolver en Claro. seco, como dice, porque eh, luego viene un debate político que tiene para A mucho rato, tiempo. sí, bacán. Oye, yo quiero Tom, recordarle a la gente, agradecer la respuesta y que está bastante buena, pero recordarle a la gente que estamos en el primer live que se llama El Nuevo Borrador, junto a Francisco Camaño, que es constituyente, Pablo Donoso, que es abogado ambientalista, estamos hablando específicamente de temas relacionados al medio ambiente. Tuvimos este primer segmento que básicamente es como el segmento más intelectual, o donde estamos justamente con personas más expertas que conocen mucho más de estos tecnicismos y del proceso que se está viviendo, justamente para que podamos informarnos y entenderlo. Y durante todo el live y de los que vienen más adelante, siempre tenemos un segmento que se llama La Pregunta Huevona, que básicamente es que estas personas que saben, que son abogados, pueden responderla yo creo que brevemente, ¿eh? Porque claramente el seguro da para respuestas muy largas, pero la respuesta quizás va más por sí, no, o una breve explicación, y ahí quería aprovechar de mencionar una que se ha repetido mucho, y quizás más que explicar la cabalidad, yo creo que va como por un sí o un no. Y dice Remolino, agradezco el segmento de la pregunta huevona, tengo una, dice. El otro día dijeron que van a expropiar propiedades. Sé que es una estupidez, pero ¿qué dice la Constitución realmente al respecto? ¿Le van a quitar la casa a la señora que tiene 4 casas o no? Yo que no tengo casa, me la iban a quitar. esa es una pregunta bien común últimamente, ¿eh? Como que si tengo Sí, dos pues. casas me van a quitar una, que si tengo un campo muy grande me van a quitar la mitad. Francisco. Yo creo No que tengo primero hay que nada, ¿qué me ponerse en el quitan? caso de los sin casa. O sea, yo me podría primero en el caso de los sin propiedad. ¿Cuánta gente en Chile está esperando una vivienda? O sea, hay, no sé, ni quiero decir la cantidad de familias, perdón. Bueno, decir que esto es totalmente falso, a nadie se le va a quitar nada, a nadie se le va a expropiar nada, a nadie le van a quitar su auto, su vivienda, su perro, su fondo de pensión. Eso es totalmente falso. Y si por favor, si alguien se lee el borrador, que aquí lo tengo descargado para no imprimirlo, eh, eso no va a ser así, ni siquiera se establece en la Constitución. Inclusive que la actual Constitución menciona el tema de expropiación, o sea, todas las constituciones tienen un espacio donde dice derechos de propiedad, después tiene ya la expropiación de cómo a la gente como dice, se le expropia, pero no es que hablar como de expropiación y como, wow, como que una bomba nuclear atrás mío, o sea, no es así, el Estado diariamente expropia. Y para expropiar hay que explicarlo, voy a tratar de hacerlo muy corto para avanzar a muchas preguntas que has dejado. Para expropiar primero tiene que ser bajo el interés general, o sea, no es que el Estado vaya y expropie la casa sin fundamento, tiene que estar fundamentado y que principalmente las expropiaciones que se desarrollan en Chile es para obras que son de interés público, una carretera, ampliar la otra vía del Metrotren, como está pasando acá en la provincia de Talagante y Pimpilla, donde el Estado tuvo que expropiar ciertos terrenos para poder colocar la segunda línea del Metrotren que va a conectar Santiago y Melipilla, entonces, y San Antonio, entonces no es como algo que no suceda. El tema es que a la gente no se le puede expropiar como dice, su propiedad, etcétera. Primero tiene que haber
un objetivo que tiene que ser algo en común, un hospital, un aeropuerto, etcétera. O sea, son obras que no suceden a cada rato, eso hay que dejarlo claro. Claro. La partida tiene que estar fundada, velar por el interés general, bajo ciertas condiciones. Además de eso, las personas pueden reclamar ante tribunales el precio, el plazo, las condiciones en las cuales el Estado dificulta esta expropiación para no quitarle el miedo. Entonces la persona puede reclamar esto ante tribunales y eso da mucha más certeza. Además, el Estado no puede utilizar tu propiedad sin haberte pagado todo. Y eso queda establecido en la actual Constitución y da certeza. Lo único que varía en lo que se presenta en la nueva y la vieja Constitución, o la nueva, la ex, dicen algunos, es que se elimina el pago al contado. O sea, el Estado puede, de alguna manera, cuando requiera expropiar, no sé, un gran terreno para construir un hospital público y el terreno, no sé, vale mucho dinero, probablemente el terreno sea de un gran empresario, a esta persona en vez de pagarle al contado, y eso de alguna manera limita el poder financiero del Estado de pagar una gran cantidad de dinero de un puro paraguaso, como se dice, en vez de, por ejemplo, que el Estado además tiene la plata para comprar, no sé, una vivienda de 50 millones, a comprar un fondo, como se dice, para construir un hospital, etcétera. Estoy suponiendo casos que sean cuotas y el Estado tenga la facilidad de poder pagar a la persona en cuotas. La persona puede reclamar cuántas cuotas son porque se establece que puede ser ante tribunales la reclamación del acto expropiatorio y de alguna manera llega al acuerdo y el Estado, como digo, se le facilita esta opción de pagar en cuotas, pero no es que sean 1000 cuotas o no, o sea, el Estado tiene que pagarte hasta el último peso para que él haga uso de la propiedad. Y eso queda bastante claro en la Constitución. Oye, O sea, eso, y está bueno dejar en claro que es algo que se ha hecho, que se está haciendo, no es como, no es que eso, ahora eso, Samu, es súper importante dejar claro que está regulado en la antigua Constitución y la nueva Constitución lo mantiene. El único cambio que tiene el que claro, dice y que además tiene este Francisco, enfoque como de cosas, no sé, pues, como el ejemplo que da Francisco, que me parece muy bueno, como si necesita construir un hospital, no sé, un gran estadio para los deportistas. En casos así, claramente es súper obvio y me parece increíble. Y además se viene haciendo, y por otro lado, que es como lo que yo creo que a la gente como que le llega más, que es como, pero me van a que si tengo 3 casas, una en la playa, una, no sé, en la ciudad y otra en un departamento en el sur, ¿me van a quitar? No, pues se no, sabe no, ya que nadie se lo va a quitar. no va para ese lado, no tiene que ver con eso. Oye, nos está pillando el Sí, tiempo. mira, y lo Sí. último, el detalle final. O sea, como digo, la Constitución establece principios generales, como temas muy, muy generales, pero también algunos más detallados que otros. Y en ninguna parte dice que te van a expropiar la casa. Ni siquiera dice la palabra casa, expropiese la casa, expropiese la segunda casa, el Estado pueda expropiar tu casa. Eso no dice no lo dice el borrador. Ujú. Entonces, la gente que por favor cree aquello, por favor, busque eso, control V, ahí en el buscador, y lo escriba y no sale. Sí. Sí, y el tema de la función social de la propiedad existe desde siempre. Ya, Samu, démosle. Vamos con el, yo creo que nos va a pillar el tiempo, Sí, entonces sí, como cerremos con movámonos este rápido. segmento final donde nos vamos a conectar con quien quiera puede mandar una solicitud para conectarse y la idea es que pregunte, reflexione sobre estos mismos temas, opine algo, se descargue. Es un momento un poco para las personas que nos están viendo, que aprovecho a agradecer el rating bueno que hemos tenido hoy día. Ha Sí. circulado gente sobre los 40, 50 para arriba constantemente, eso es súper bueno. Así que aquí voy a aceptar a Oscar que está pidiendo solicitud y vamos con el espacio que es para la ciudadanía virtual. A ver qué opinan, qué Súper quieren preguntar, importante la participación qué ciudadana, quieren decir. la democracia. Esto es sin censura. Sin censura. Uh, Hola, Oscar. Raxo 22. Hola, Hola, Oscar, ¿cómo estáis? bien, bien. Este es tu Eh, espacio. Puedes decir, mi preguntar. espacio. Sí, yo tengo una duda. Esto igual va un poco a mi rubro porque trabajo en la Constru. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo es el espíritu de la nueva Constitución respecto a las garantías medioambientales frente a las empresas o a la industria? En términos de cuáles son las garantías que dan sin afectar el mundo económico. ¿Me explico, no? Así, ¿cuáles son las garantías medioambientales respecto a la industria sin afectar la producción eh, o el crecimiento de una industria y del país en general?
Bueno, es una pregunta bien... ¿Qué dicen los abogados? ¿Qué dicen los abogados de Sí, este yo live? creo que es una pregunta a la vez muy amplia, pero también muy específica. O sea, la Constitución en sí establece cierta responsabilidad principalmente a las grandes empresas, que son las que contaminan, las que dañan, a veces destruyen ecosistemas. Hemos visto casos que han rellenado humedales en el sur de Chile para poner un mono, una población, y después termina en casos catastróficos, hasta afectando a las mismas personas que compran esas viviendas. Entonces se establece como un marco regulatorio, pero como dice, no es tan específico porque una constitución no puede hilar, por ejemplo, en rubros, no puede regular la construcción o el rubro inmobiliario, eso no lo puede establecer una constitución porque es muy, muy específico, sino que establece, como te digo, ciertas directrices muy generales para la regulación de las actividades económicas, no las especifica, en las cuales se tienen que, por ejemplo, respetar el medio ambiente, los ecosistemas, la naturaleza, los derechos fundamentales, y de ahí da, como te digo, una bajada a la ley, y más ya no son principios, como te digo, que permiten dar ciertas directrices para una normativa ambiental mucho más fuerte, como te digo, más fortalecida, pero no que necesariamente vaya en contra del crecimiento económico, es igual. Yo creo que es un temor de todos. Yo creo que si las empresas cumplieran con el estudio de suelo, como dices tú, respectivo, el plano regulador, o también revisar la normativa legal, no habría inconvenientes, pero así como que vaya a acabar el mundo inmobiliario con la Constitución, eso es falso. La Constitución en sí no atenta contra ningún rubro en específico. Que, por ejemplo, es como, yo creo que esto es algo que se ha escuchado en la calle además, como que la nueva constitución va a traer a Chilezuela. Es lo que más se escucha. Eso Claro. lo vengo escuchando hace rato. De Guiller, Bueno. lo escuchaste hasta Michelle Bachelet 2 decía lo mismo. Sí. Claro. Sí. Buena. Con Guiller. Muchas gracias, Oscar, por tu pregunta. Muchas gracias por esa intervención. Súper buena pregunta. Muchas La idea gracias. ahí es que el sistema logre el equilibrio entre la producción, las nuevas ideas de desarrollo, innovación y la protección del medio ambiente. Pero eso tiene que ver con el desarrollo también de la Constitución hacia adelante. Vamos cerrando, Samu, por la hora. Tenemos una última pregunta. Bien, la y ciudadanía, terminamos, para que la se gente hace presente. participe. Bacán. Hola. Bueno, más que una Hola. pregunta, tengo un descargo. Me resuena y me reincomoda un poco que la ciudadanía en sí se descanse en los políticos, descanse en los constituyentes, descanse en una normativa. Creo que algo de lo que he aprendido en el gremio de los recicladores es que no dependemos netamente de la intervención política directa de un representante, sino que somos nosotros como sujeto social los que tenemos que intervenir constantemente en las leyes. Y creo que parte de eso, el gremio, por lo menos los recicladores o los sindicatos, yo creo que muchos de los trabajadores saben de esto. Creo que es muy importante aclararlo, porque sí se entiende de repente que una constituyente nos va a salvar, y creo que eso es un equívoco, porque en realidad lo que nosotros tenemos que pretender como sociedad es poder restringir y poder vigilar que esto se cumpla, o vigilar que las normativas se cumplan, que los decretos se cumplan. Creo que eso es muy importante y quería hacer ese descargo, porque a veces creo que la sociedad en sí descansa mucho en los representantes, descansa mucho en la política, y creo que nosotros como ciudadanos debemos participar. Como sujeto social tenemos que estar presentes, y ese era mi descargo, que no cabres. Buena. Súper bueno, súper buen descargo, importante. Muchas gracias. Que dejemos de ser los porros del curso. Sí. De la política representativa. La política representativa. Avanzar a una política participativa. Y Así es. Eso se establece en la Constitución. Lo dice el borrador constitucional, dice, la actual dice, la política será en base a los representantes políticos, y ya dice, la política es participativa y se basa en los representantes políticos. Se establecen mecanismos de participación a nivel comunal, regional, nacional,
y puedes participar en la política pública, eso queda a rango constitucional, pero como dices tú, esperemos que la gente se sume a, no tan solo ahora, independientemente de los resultados, a construir, a dialogar y a llegar, como te digo, a participar, no necesariamente en los espacios políticos, hay otro tipo de política que se hace en los barrios, en organizaciones sociales, entre emprendedores, o sea, no solamente hablar de política es un espacio político de un partido político, sino que es un espacio de confluencia entre diferentes miradas y llegar a acuerdos, que es como, para mí, en resumen, lo que te puedo decir, y bueno, totalmente de acuerdo. Bueno, gracias. Oye, nos pilla el tiempo, tenemos que ir despidiéndonos. Chao. Agradecer, yo en lo personal quiero agradecerle al constituyente Francisco Camaño que nos acompañó hoy día, que se dio el tiempo, entendemos que ahí están viviendo un proceso muy intenso, y te agradezco, Francisco, que nos haya acompañado en este live titulado El Nuevo Borrador, donde la idea es que también, como lo hicimos recién con Enrique, la gente se pueda conectar, como lo hizo Oscar antes, y puedan hacer sus descaros, sus comentarios, sus opiniones, y agradecerte a ti también, Pablo, por esta iniciativa, Pablo Donoso, abogado ambientalista, que conversando cotidianamente nos dimos cuenta que yo en particular estaba desinformado y era bueno abrir estos espacios para que podamos... Sí, estamos todos medio desinformados y está bueno informarse sin ánimos de pelear ni nada, sino que al contrario de poder reflexionar, entender que podemos tener posturas diferentes, pero lo importante es informarnos. Así que eso, muchas gracias. No sé si Pablo, tú quieres decir algo para cerrar. Sí, agradecer a la gente, obviamente. Bueno, gracias Samu por el apañe siempre. Muchas gracias Francisco Camaño también siempre por el apañe y súper importante la pega que han hecho, súper admirable. Le mando mis saludos al movimiento socioambiental Ojos de Mar de San Antonio y a las organizaciones ambientales del litoral. Aguanten ahí con toda la presión que tienen, avanzando. A la Fundación Chile Despierto de Viña del Mar, y me falta alguien. Bueno, eso, a los movimientos del litoral principalmente. Aguante el medio ambiente y ojalá que esta constitución sea realmente un camino ecológico de verdad para el país. Así que eso. Este es el primer live de un ciclo de lives. Vamos a ir tocando distintos temas. Muchas gracias a todas y todos quienes se conectaron. Francisco, nuevamente un abrazo. Nos estamos viendo. Abrazos grandes, grandes. Eso. Muchas gracias. Vamos a compartir en redes sociales este live, va a estar también en Spotify para que lo puedan escuchar y obviamente compartir y seguir informándonos. Oye, informarse. Lea el borrador. Eso. Independiente. Leámoslo. Si usted vota apruebo o rechazo, que sea informado o informada. Eso es súper importante. Con el profesor Rosa, ahí, mira. Claro, ahí está. Con el VHS. Ojalá fuera así de fácil. Bueno. Ya, chiquillos. Nos vemos. Muchas gracias a todas y a todos y a todos que nos acompañaron. Chao, chao. Chau, chau.